El abuelo me dejó su compañía de $150 millones, pero mamá insistió en que mi padrastro estaría a cargo. El frío en la habitación fue instantáneo, una congelación profunda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La voz del abogado aún resonaba, las palabras del testamento colgaban pesadas en el aire, pero apenas las registraba. La pena, cruda y sofocante, me había arañado la garganta, amenazando con ahogarme. Entonces, mi madre se movió, su mano una garra posesiva en el brazo de Roberto. De ahora en adelante, declaró, su voz una afilada hoja de acero, peligrosamente tranquila, Roberto estará a cargo de la compañía. Una sacudida de incredulidad me recorrió. ¿Roberto? Mi padrastro, un hombre que se había colado en nuestras vidas hace menos de un año. Un hombre cuyos ojos siempre parecían brillar con un desprecio apenas disimulado. El hombre que había salpicado los últimos 6 meses con indirectas condescendientes sobre mi incapacidad para manejar una responsabilidad real. Escaneé frenéticamente la habitación, buscando un destello de sorpresa, de indignación, pero solo encontré un mar de rostros impasibles. Mis tías, mis tíos, incluso los supuestamente imparciales miembros de la Junta, todos en silencio, cómplices, como si este grotesco arreglo hubiera sido preordenado. Pero había un defecto fatal en el juego de poder meticulosamente elaborado por mi madre. Ahora soy dueña de la compañía. Apenas una semana antes, había estado de vigilia junto a la cama de hospital de mi abuelo, el olor estéril del antiséptico aferrándose al aire como un sudario. Su mano, una vez fuente de fuerza inquebrantable, se sentía frágil bajo la mía. Sofía, dijo con voz áspera, su voz un mero fantasma de su antigua resonancia retumbante, cada palabra un esfuerzo agonizante. Eres la única en quien confío. Las lágrimas me picaban en los ojos, borrando la imagen ya desvanecida del hombre que había sido mi ancla, la única persona que realmente había visto mi potencial. Mi madre, ella siempre había dejado muy claro que yo era una decepción, un recordatorio constante de lo que ella percibía como sus fracasos. No dejes que se lleven lo que construí, jadeó con acento agudo, su agarre apretándose con una fuerza inesperada. Lo intentarán, y cuando lo hagan, no tengas miedo, he preparado todo. No lo había entendido entonces, no realmente. Ahora, mientras el abogado se aclaraba la garganta, el sonido amplificado en el silencio sofocante, la mirada depredadora de mi madre fija en él, lo entendí con una claridad aterradora. El abogado, aparentemente ajeno a la tensión latente, se ajustó las gafas. Según el testamento del señor López, anunció, su voz clara y profesional, toda su herencia, incluyendo todas las acciones de Industrias López, se le ha dejado a su nieta, la señora Sofía López. El silencio se convirtió en un peso físico, presionándome, sofocándome. Sentí que todos los ojos de la habitación se enfocaban en mí como láser, ardiendo con incredulidad, resentimiento y una ira latente y peligrosa. Debe ser un error, dijo mi madre, su voz entrecortada, un intento desesperado por mantener el control. Quería dejármelo a mí. El abogado permaneció imperturbable, su compostura inquebrantable. Le aseguro que no hay ningún error. Sofía es la única heredera, con efecto inmediato. Ella es la dueña de la compañía. La reacción de Roberto fue inmediata, una risa burlona burbujeando en su garganta. Cariño, no puedes hablar en serio, se burló, sus ojos recorriéndome como si yo fuera una niña jugando con los zapatos de su madre. Un negocio de este tamaño requiere experiencia real. No es un proyecto escolar. Permanecí en silencio, dejando que su sorpresa e incredulidad me inundaran, estudiando sus rostros como mapas intrincados de engaño. Entonces, cuando las palabras del abogado finalmente penetraron su fachada cuidadosamente construida, el rostro de mi madre se retorció, la máscara de compostura se desmoronó para revelar la furia que había debajo. Si así es como son las cosas, escupió, el veneno goteando de su voz, entonces abandona nuestra casa inmediatamente. El absurdo de la situación me golpeó, una burbuja amarga e histérica subiendo en mi pecho. ¿Nuestra casa? No pude evitarlo. Una risa áspera e incrédula escapó de mis labios. ¿Te refieres a la casa del abuelo? Negué con la cabeza, saboreando el horror naciente en sus ojos. Tal vez quieras leer ese testamento un poco más detenidamente, mamá. Porque algo me dice que hay otra sorpresa esperándote. El silencio atónito se prolongó, cada segundo una eternidad. El rostro de mi madre había perdido todo su color, dejándola con una palidez fantasmal. Sus labios, usualmente perfectamente pintados, estaban apretados en una línea delgada y sin sangre como si estuviera conteniendo físicamente un grito. Roberto, a su lado, se movió incómodamente, su mirada yendo de mí al abogado,
la capa de confianza cuidadosamente construida agrietándose, revelando la ambición cruda y codiciosa que había debajo. Había anticipado resistencia, pero esta hostilidad descarada e inmediata era impresionante. «Estás bromeando», siseó finalmente mi madre, su voz una amenaza baja y gutural. «El abuelo nunca haría esto. Nunca te dejaría a cargo por encima de mí». El abogado, un faro de profesionalismo imperturbable, ajustó tranquilamente sus papeles, completamente impasible. El señor López dejó muy claras sus intenciones. Sofía es la única beneficiaria de toda su herencia, incluyendo su casa, todos los activos financieros y el 100% de las acciones de Industrias López. La magnitud de todo me golpeó, una ola gigante de responsabilidad y una riqueza repentina e inimaginable. Sabía de la compañía, pero la casa, toda su herencia, todo. Mi madre debe haberse dado cuenta de lo mismo, porque su expresión cambió, endureciéndose en algo oscuro y depredador. Si ese es el caso, espetó, su voz glacial, controlada, entonces ya no eres bienvenida en esta casa. Empaca tus cosas y vete inmediatamente. La habitación se quedó en silencio, el aire denso con malicia tácita. Era casi cómico en su pura audacia. ¿Me estaba echando de mi propia casa? Exhalé lentamente, luchando contra otra ola de risa histérica. Mamá, dije, mi voz teñida de una calma peligrosa, creo que entendiste mal algo. Esta casa es mía ahora, el abuelo me la dejó. Su rostro se crispó, una expresión fugaz de incredulidad y rabia luchando en su interior. Eso es absurdo, esta es la casa de nuestra familia. Y ahora, respondí, mi voz resonando con una confianza recién descubierta, soy el único miembro legal de la familia que la posee. Roberto finalmente intervino, forzando una sonrisa condescendiente, el encanto practicado goteando de su voz como veneno. Sofía, cariño, dijo, usando ese tono exasperantemente condescendiente que siempre empleaba. Eres joven, no entiendes el peso de dirigir una compañía como esta. Es más que una herencia, es una responsabilidad. Tu madre y yo tenemos años de experiencia. Déjanos ayudarte. Ahí estaba, el verdadero plan. No se trataba de familia, ni de duelo, ni de nada más que control crudo y desnudo. Habían esperado que la compañía cayera en el regazo de mi madre, una transición sin problemas que le permitiría cedérsela a Roberto, colocándolo firmemente al timón del imperio del abuelo. En cambio, lo único que se interponía entre él y el poder absoluto era yo. Y pensó que podía convencerme con dulces palabras para que se lo entregara todo. Crucé los brazos, encontrando su mirada, negándome a ceder. Déjame entender esto, dije, mi voz aguda, inquebrantable. En el momento en que te diste cuenta de que no ibas a obtener la compañía, mamá intentó echarme de mi propia casa, y ahora estás diciendo que tú deberías ser el que dirija todo. ¿Crees que soy estúpida? El rostro de Roberto se sonrojó, la fachada cuidadosamente construida se desmoronó bajo el peso de mi escrutinio. Pero se aferró a su falsa sonrisa. Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. Solo creo. No, interrumpí, cortándolo. Creo que lo entiendo perfectamente. Asumiste que el abuelo le dejaría todo a mamá. Ustedes dos probablemente ya estaban planeando cómo se harían cargo. Pero la cosa es que el abuelo los vio a través de ustedes. Por eso me lo dejó todo a mí. Mi madre golpeó la mesa con la mano, el sonido resonando en el tenso silencio. Su expresión cambió de ira a furia cruda y desesperada. Sofía, no sabes lo que estás haciendo. Espetó, su voz llena de veneno. Esta es una industria multimillonaria. Se necesita más que una herencia afortunada para dirigir algo tan grande. El abogado se aclaró la garganta, el sonido sorprendentemente fuerte en la atmósfera cargada. En realidad, dijo, su voz tranquila y profesional, el señor López ya había tomado medidas para asegurar una transición sin problemas para Sofía. Mi madre giró la cabeza hacia él, sus ojos entrecerrados, peligrosos. ¿Qué medidas? El abogado se ajustó las gafas, su mirada firme. El señor López sabía que Sofía podría necesitar orientación, por lo que nombró a un equipo de asesores de confianza para supervisar las operaciones mientras ella hace la transición a su nuevo rol como CEO. La Junta ya ha sido notificada y todos los documentos legales han sido finalizados. Una ola de alivio me inundó, un respiro momentáneo de la implacable presión. El abuelo se había preparado para esto. Había anticipado su manipulación y su codicia, y se había asegurado de que no estuviera sola. La expresión de Roberto se oscureció, su acto cortés se disolvió por completo, revelando la rabia latente debajo. Se volvió hacia mi madre, bajando la voz, pero aún así lo escuché. Podemos luchar contra esto. El abogado negó con la cabeza, su voz firme, inquebrantable. No pueden. El testamento es hermético. No hay nada que impugnar.
Observé cómo se rompía el último vestigio de control de mi madre, el edificio cuidadosamente construido de su vida colapsando a su alrededor. Había pasado años menospreciándome, socavándome, tratándome como una ocurrencia tardía, una decepción. Nunca había imaginado un mundo donde ella no estuviera a cargo, donde no tuviera el poder de controlar cada aspecto de su vida. Y ahora, no tenía nada. Me miró, sus ojos ardiendo con un odio tan intenso que se sintió como un golpe físico, como si la hubiera traicionado personalmente, como si hubiera robado algo que le pertenecía por derecho. Estás cometiendo un error, dijo, su voz una promesa baja y gutural. ¿Crees que esto es una victoria? Dirigir una compañía no es un juego, Sofía. Fracasarás. La miré fijamente, dejando que sus palabras se asentaran, dejando que el peso de su negatividad me inundara, y luego, con una sonrisa lenta y deliberada, me incliné hacia adelante. Supongo que ya veremos, ¿no? La tensión en la habitación era sofocante, una fuerza palpable que presionaba contra mi piel. La mirada de mi madre se clavaba en mí. Sus dedos perfectamente manicurados se curvaban en puños sobre la mesa de roble pulido, sus nudillos blancos por la tensión. Roberto se sentó rígidamente a su lado, su mandíbula tan apretada que podía ver los músculos temblando, como si estuviera conteniendo físicamente una diatriba. Casi podía oír sus pensamientos, un coro de incredulidad y rabia. No era así como se suponía que debían ser las cosas. Yo había sido el inconveniente en su plan perfecto, la chica ingenua que podían apartar a un lado, el blanco fácil que podían manipular. Pero el abuelo los había visto a través de ellos, había conocido su verdadera naturaleza, su ambición codiciosa, y por eso me había elegido a mí. Esto no tiene sentido, dijo finalmente mi madre, su voz temblando por una ira apenas contenida. Papá nunca me haría esto. Yo era su única hija. ¿Por qué me excluiría de todo? Me volví hacia el abogado, con un destello de la misma pregunta en mis propios ojos. El abuelo y yo siempre habíamos sido cercanos, pero ni siquiera yo había esperado que la dejara sin absolutamente nada. El abogado dejó escapar un suspiro mesurado y juntó las manos sobre la mesa, su expresión grave. El señor López dejó una carta explicando su decisión. Me instruyó que la leyera en caso de cualquier confusión. Metió la mano en su maletín y sacó un sobresellado, manejándolo con meticuloso cuidado. Observé a mi madre moverse incómoda en su asiento, un destello de aprensión cruzando su rostro. Sofía, leyó el abogado en voz alta, su voz firme e inquebrantable, si estás escuchando esto, significa que me he ido, y a estas alturas, estoy seguro de que tu madre está indignada. Lo llamará injusto, afirmará que se suponía que ella heredaría todo. Pero la verdad es que perdió ese derecho hace mucho tiempo. Miré a mi madre, sus labios estaban apretados en una línea dura e implacable, su rostro ilegible, una máscara de furia cuidadosamente controlada. Tu madre siempre pensó que el dinero significaba poder, continuó la carta, pero nunca entendió que el poder requiere responsabilidad. Cuando era más joven, le di oportunidad tras oportunidad de demostrar que era digna de dirigir el negocio familiar. En cambio, pasó décadas tratando de tomar atajos, eligiendo el lujo por encima del liderazgo, el egoísmo por encima del sacrificio. El abogado continuó leyendo, su voz resonando en el tenso silencio. Siempre creyó que ser mi hija le daba derecho a mi fortuna, pero tener derecho no es lo mismo que ganarse algo. Y en cuanto a Roberto, si está en la habitación ahora mismo, imagino que está tratando de ocultar sus verdaderos colores, pero sé lo que es. Una sanguijuela, un hombre que vio una oportunidad en la cuenta bancaria de mi hija y la aprovechó. No dejaré que el trabajo de mi vida caiga en sus codiciosas manos. El rostro de Roberto se había vuelto de un rojo moteado, su rabia hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie, amenazando con erupcionar. Pero permaneció en silencio, atrapado por el peso de la condena póstuma de mi abuelo. Sofía, tú eres diferente, continuó la carta. Nunca esperaste nada de mí, y es exactamente por eso que te elegí. Trabajaste duro, aprendiste y respetaste el negocio por lo que es. Un legado, no solo una máquina de efectivo. Te vi crecer y sabía que eras la única en quien podía confiar para continuar lo que construí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una oleada de gratitud y dolor me inundaba. El abuelo me había visto. Todos esos veranos que había pasado siguiéndolo en la oficina, tomando notas, haciendo preguntas, mientras mi madre descartaba mi curiosidad como una fase infantil. Él había estado observando, él lo había sabido. Sé que esto no será fácil, concluía la carta. Tu madre intentará luchar contra ti. Roberto intentará controlarte. Pero recuerda esto. No te dejé sola. Te dejé con las herramientas para ganar. El abogado terminó de leer y dobló la carta cuidadosamente,
volviéndola a meter en el sobre. El silencio se prolongó, espeso y pesado, puntuado solo por el sonido de mi respiración entrecortada. Mi madre estaba temblando, un temblor visible que la sacudía de la cabeza a los pies, alimentado por la humillación y la rabia incandescente. Esto es ridículo, escupió, su voz temblorosa. Era viejo, estaba enfermo, no estaba pensando con claridad cuando escribió ese testamento. En realidad, dijo el abogado, su voz firme, el señor López actualizó su testamento hace solo 3 meses. Estaba en plena posesión de sus facultades mentales, y legalmente, no hay nada que puedas hacer para impugnarlo. Roberto se puso de pie bruscamente, empujando su silla hacia atrás con un fuerte raspón contra el suelo. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Vámonos. Pero mi madre no se movió. Seguía mirándome fijamente, sus ojos ardiendo con una intensidad que me hacía sentir un hormigueo en la piel. ¿Crees que vas a poder manejar todo esto?, preguntó fríamente, su voz goteando escepticismo. ¿Crees que estás lista para ello? Encontré su mirada, firme, decidida. Sí, esa noche, apenas dormí. No tenía miedo, exactamente, pero el peso de todo. Ser dueña de un imperio de la noche a la mañana, convertirme en CEO antes de siquiera tener la oportunidad de celebrar mi 25º cumpleaños, era abrumador. El abuelo creía en mí, eso era lo único que me mantenía firme, impidiéndome colapsar bajo la presión aplastante. A la mañana siguiente, fui a la sede de la compañía, el imponente rascacielos un monumento al legado de mi abuelo. Era hora de la primera reunión oficial de la Junta desde que se había leído el testamento, mi primera incursión en el traicionero mundo que ahora gobernaba. Los asesores de confianza de mi abuelo me estaban esperando, tal como él había prometido. No estaba sola, pero al salir del coche, el frío aire de la mañana picándome en los pulmones, una voz familiar me llamó, con una calma cuidadosamente construida que me envió un escalofrío por la espalda. Sofía. Me volví, mi madre y Roberto estaban de pie junto a la entrada, sus expresiones cuidadosamente neutras, máscaras de cortesía practicada. Necesitamos hablar, dijo mi madre suavemente, sus ojos brillando con una emoción ilegible. Solo nosotros 3, sin abogados, sin miembros de la Junta. Solo familia. Ya sabía que esto no se trataba de familia. Este era su último intento desesperado por recuperar el control, su última apuesta. Y no iba a dejar que ganaran. Los estudié, de pie allí a la sombra del edificio que ahora me pertenecía. Habían perdido la batalla legal. El testamento era férreo, no podían quitarme la compañía por la fuerza. Así que ahora recurrían a la negociación, a la manipulación, a cualquier táctica retorcida que pudieran conjurar. Necesitamos hablar, repitió mi madre, su tono extrañamente tranquilo, un canto de sirena que prometía paz mientras ocultaba rocas mortales bajo la superficie. Respiré lenta y deliberadamente, preparándome para la inevitable confrontación. Ya no les tenía miedo. Conocía su juego, sus motivos y sus debilidades. Hablen, entonces, dije secamente, mi voz tan fría y dura como el mármol bajo mis pies. Roberto miró a su alrededor, bajando la voz conspiratoriamente. No aquí, en algún lugar privado. Debería haberme marchado, debería haberlos ignorado por completo, negándome a participar en su danza manipuladora. Pero algo en mí, una curiosidad morbosa, un deseo de ver las profundidades de su depravación, me obligó a escucharlos, a presenciar su última y desesperada jugada. Así que asentí, mi expresión ilegible. Bien, 5 minutos. Terminamos en una pequeña y estéril sala de conferencias dentro del edificio, el aire denso con tensión tácita. Roberto se sentó como si perteneciera allí, irradiando una inquietante sensación de derecho, mientras mi madre se paraba rígidamente, con los brazos cruzados, observándome como un halcón, con los ojos entrecerrados, evaluando, calculando. Estás metida en algo que te supera. Sofía, comenzó, su voz más suave ahora, casi gentil, un completo contraste con su furia anterior. El abuelo te puso una carga imposible. No es justo esperar que dirijas un imperio multimillonario a tu edad. Sonreí, negándome a dejarme arrastrar por su fingida preocupación. ¿Y crees que Roberto debería dirigirlo en su lugar? Sí, dijo sin dudarlo, su mirada firme, revelando la ambición desnuda que la impulsaba. Al menos por ahora, tiene experiencia y liderazgo. Podrías aprender de él. Solté una pequeña risa incrédula, negando lentamente con la cabeza. ¿Quieres decir que debería firmarle todo y hacerme a un lado como una niña buena? Roberto se inclinó hacia adelante, su sonrisa practicada, casi encantadora, pero sin llegar a sus ojos fríos y calculadores. No exactamente. Estamos proponiendo una asociación. Arqueé una ceja, fingiendo interés. ¿Una asociación?
Tú seguirás siendo la cara de la compañía, continuó, su voz suave, persuasiva. Seguirás teniendo tu título, pero yo me encargaré de las operaciones reales. No tendrás que lidiar con la presión, ni reuniones de la junta, ni decisiones difíciles. Puedes simplemente disfrutar de tu vida. Lo miré fijamente, diseccionando sus palabras, despegando las capas de engaño para revelar el núcleo de su intención manipuladora. ¿Quieres que sea una figura decorativa? Es el mejor acuerdo, intervino mi madre, su voz engañosamente tranquilizadora. La junta se sentirá más cómoda y no tendrás que lidiar con el estrés de cometer errores. Todavía eres tan joven, Sofía. Podrías arruinar todo lo que el abuelo construyó con solo tomar una decisión equivocada. Ahí estaba, la manipulación, las tácticas de miedo, los sutiles insultos disfrazados de preocupación, todo dirigido a erosionar mi confianza, a convencerme de que era incapaz, de que los necesitaba. Me recliné en mi silla, fingiendo consideración, saboreando su desesperación. ¿Y qué obtengo yo de esto? La sonrisa de Roberto se ensanchó como si acabara de ganar un gran premio, sus ojos brillando con avaricia. Transferiremos un porcentaje de los ingresos de la compañía a tu cuenta cada mes. Nunca tendrás que preocuparte por el dinero. Puedes vivir como quieras, viajar y hacer lo que te haga feliz. Y la compañía seguirá teniendo éxito. Era casi impresionante, la pura audacia de su plan, la confianza que tenían en su capacidad para manipularme. Realmente pensaron que simplemente me rendiría y les dejaría tomar el control, que me dejaría influenciar por la promesa de riqueza y una vida de ocio. Fingí considerarlo, dejando que el silencio se prolongara, aumentando la tensión. ¿Y qué pasa si digo que no? La expresión de mi madre se oscureció, la fachada cuidadosamente construida de preocupación se desmoronó para revelar la ambición cruda y depredadora que había debajo. Sofía, no seas imprudente, advirtió, su voz teñida de una sutil amenaza. Significado que tendrás enemigos, dijo cuidadosamente, sus ojos clavados en mí. La Junta no confía en ti. Los accionistas cuestionarán cada uno de tus movimientos. Si te niegas a trabajar con nosotros, no te protegeremos de esa presión. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Quieres decir que me sabotearéis? Roberto sonrió, un destello de cruel satisfacción en sus ojos. No lo negó. Dejé escapar un suspiro lento, mi mente corriendo, sopesando mis opciones, anticipando su próximo movimiento. Entonces, me puse de pie, con mi decisión tomada. Gracias por la oferta, dije, mi voz tranquila e inquebrantable, pero me arriesgaré. Mi madre se levantó de un salto de su silla, sus ojos ardiendo de furia. Sofía, no hagas esto. Me volví hacia la puerta, lista para irme, pero ella me agarró la muñeca, su agarre sorprendentemente fuerte, sus uñas clavándose en mi piel. ¿Crees que puedes ganar? Siseó, su voz baja, venenosa. No entiendes cómo funciona este mundo. ¿Crees que el abuelo te hizo un favor al entregarte esta compañía? Te puso una diana en la espalda. La Junta te devorará viva, los inversores te enterrarán. Nos necesitas. La miré fijamente, su rostro contorsionado por la rabia y la desesperación, y por primera vez, la vi claramente, no como mi madre, sino como una mujer desesperada y codiciosa consumida por la ambición y el resentimiento. No, mamá, dije en voz baja, mi voz desprovista de emoción. Te necesitaba cuando era niña. Necesitaba que creyeras en mí, que me apoyaras, que me amaras incondicionalmente. Pero nunca lo hiciste, siempre quisiste que fracasara, solo para poder tomar lo que no era tuyo. Pero ya no soy una niña asustada. Se estremeció, solo ligeramente, como si mis palabras hubieran tocado un nervio, rompiendo la imagen cuidadosamente construida que tenía de sí misma. Roberto se puso de pie, su paciencia agotándose. Estás cometiendo un gran error, Sofía. No vengas llorando a nosotros cuando todo te explote en la cara. Sonreí, una curva lenta y deliberada de mis labios que envió un escalofrío de inquietud por su espalda. No lo haré. Entonces, me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolos atrás para siempre, sus amenazas y manipulaciones resonando en el espacio, alimentando mi determinación de tener éxito, de demostrarles que estaban equivocados y de honrar el legado de mi abuelo. Sabía que no se rendirían fácilmente. En el momento en que me alejé de mi madre y Roberto, pude sentirlo en mis huesos. Estaban planeando algo encubierto y despiadado, y necesitaba estar lista para su próximo movimiento. Y tenía razón. El primer ataque llegó 2 días después, un asalto cuidadosamente orquestado diseñado para socavar mi autoridad y desestabilizar la compañía. Entré en mi primera reunión oficial de la Junta como CEO, esperando resistencia,
pero no estaba preparada para el aluvión a gran escala de negatividad y escepticismo que me esperaba. En el momento en que tomé asiento a la cabeza de la larga mesa de caoba, el aire de la habitación cambió, volviéndose denso con hostilidad y desconfianza. Los miembros de la Junta, en su mayoría hombres de 50 y 60 años que habían trabajado bajo las órdenes de mi abuelo durante décadas, me miraban con un desprecio apenas disimulado, sus ojos llenos de duda y resentimiento. Apenas tuve la oportunidad de saludarlos antes de que uno de ellos, el señor Olivares, un hombre de rostro severo con reputación de ser despiadado, se inclinara hacia adelante, con una expresión tensa. Sofía, antes de que empecemos, creo que tenemos que hablar del elefante en la habitación. Puse las manos sobre la mesa, obligándome a mantener la calma, proyectando una imagen de confianza que no necesariamente sentía. ¿Y qué elefante sería ese, señor Olivares? Intercambió miradas con algunos otros miembros de la Junta como si buscara aprobación antes de hablar. Su abuelo era un hombre brillante, pero seamos honestos. Tomó una decisión impulsiva al ponerte a cargo. No tienes las cualificaciones, no tienes la experiencia y, francamente, estamos preocupados. Mantuve mi expresión neutra, negándome a dejar que su negatividad me desconcertara. Había esperado esto, pero oírlo decir tan abiertamente todavía hacía que mi pecho se apretara con un nudo de ansiedad. ¿Preocupados por qué, señor Olivares? Pregunté, mi voz firme, inquebrantable. Por tu capacidad de liderazgo, respondió sin rodeos, sus ojos inquebrantables. Noté que otro miembro de la Junta, el señor Langston, revisaba su teléfono casualmente, su rostro delatando un toque de satisfacción maliciosa. Luego, dejó escapar un pequeño suspiro y murmuró, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, los medios ya se han enterado de la transición. Los titulares no son halagadores. Se me encogió el estómago, una repentina oleada de náuseas. Busqué mi teléfono debajo de la mesa, mis dedos temblando ligeramente, y discretamente abrí las noticias. Los titulares me golpearon como un puñetazo en el estómago, una serie de ataques mordaces diseñados para socavar mi credibilidad y sembrar la duda en la mente de los inversores. El Imperio López cae en manos inexpertas. ¿Podrá la heredera manejarlo? Apuesta corporativa. Sofía López, de 25 años, se hace cargo de una compañía multimillonaria. Expertos predicen el colapso de Industrias López bajo la nueva CEO. Sentí que mi pulso se aceleraba y mis palmas sudaban, pero me obligué a mantener la calma, negándome a dejar que su negatividad me rompiera. Esto no era un accidente. Este era un acto deliberado de sabotaje, y tenía una sospecha muy fuerte de quién estaba detrás de ello. Para cuando terminó la reunión, el equipo de relaciones públicas de la compañía me había llamado 3 veces, sus voces frenéticas y al borde de la histeria. Entré en mi oficina, cerré la puerta con llave y finalmente escuché sus mensajes urgentes. Sofía, la tormenta mediática está creciendo. Necesitamos una respuesta, y la necesitamos ahora. Los inversores están nerviosos, las acciones cayeron un 3% esta mañana. Sospechamos que alguien dentro de la compañía filtró declaraciones perjudiciales sobre tu inexperiencia. La Junta ya está discutiendo un plan de liderazgo alternativo. Apreté la mandíbula, mi ira hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Plan de liderazgo alternativo. Eso solo podía significar una cosa. Un golpe de Estado, una toma de poder cuidadosamente orquestada diseñada para expulsarme antes de que tuviera la oportunidad de demostrar mi valía. Revisé mi correo electrónico, y efectivamente, allí estaba. Una solicitud formal para una votación de liderazgo, citando preocupaciones sobre la dirección de la compañía bajo su nuevo liderazgo y pidiendo una reevaluación de mis cualificaciones. Roberto y mi madre estaban detrás de esto. Habían alimentado a los medios con la narrativa de que era demasiado joven, demasiado inexperta, demasiado incapaz. Habían susurrado en los oídos de los inversores nerviosos, sembrando semillas de duda y miedo. Y ahora, estaban tratando de echarme, de tomar el control de la compañía antes de que tuviera la oportunidad de dirigirla. Debería haber entrado en pánico. Debería haberme sentido derrotada, abrumada por la magnitud de su traición. Pero en lugar de eso, una lenta sonrisa se extendió por mi rostro, un destello de desafío en mis ojos. Porque me había estado preparando para esto. Había anticipado su ataque, y tenía un plan propio. Cogí mi teléfono, mis dedos moviéndose con determinación, y marqué el número de la única persona que podía ayudarme a cambiar esto, la única persona que tenía el conocimiento, los recursos y la lealtad inquebrantable para ayudarme a contraatacar. El teléfono sonó 2 veces antes de que escuchara una voz familiar y suave, una voz que irradiaba poder y confianza.
Me preguntaba cuándo llamarías. Exhalé aliviada. Una ola de gratitud me inundó. Necesito tu ayuda, Daniel. Daniel Sinclair, el socio comercial más confiable de mi abuelo, un genio de las finanzas, un hombre que una vez había convertido una compañía en quiebra en un imperio multimillonario de la noche a la mañana. Y lo que es más importante, alguien que odiaba a mi madre y a Roberto tanto como yo. Supongo que se trata del circo mediático, preguntó, con un tono divertido, un toque de humor seco que me hizo sonreír. Lo asumes correctamente, respondí, mi voz firme, inquebrantable. Y la Junta ya está afilando sus cuchillos. Van a celebrar una votación en 2 días. Ah, tarareó, un sonido que decía mucho sobre su comprensión de la situación. Clásica traición corporativa. Bueno, entonces, Sofía, es hora de que les recordemos por qué tu abuelo te eligió. Me reuní con Daniel esa noche en su oficina privada, un espacio elegante y moderno con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad, un símbolo de su poder e influencia. Me estudió cuidadosamente, sus ojos penetrantes evaluando mi resolución, mi fuerza, mi disposición a luchar. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. ¿No tienes miedo? No, respondí, encontrando su mirada, mi voz firme. Bien, dijo, sus ojos brillando con un destello depredador. Entonces aplastémoslos. Durante las siguientes horas, construimos una estrategia integral, un ataque múltiple diseñado para contrarrestar su sabotaje y asegurar mi posición como CEO. Primero, la trampa de la reunión de la Junta. Daniel reuniría a inversores clave que todavía confiaban en la visión de mi abuelo e inversores que tenían el poder de influir en la Junta e influir en el resultado de la votación. Me respaldarían públicamente antes de la votación, enviando un mensaje claro de que tenía su apoyo y confianza. Segundo, la toma de posesión de los medios. Me sentaría para una entrevista exclusiva con un periodista respetado, una narrativa cuidadosamente elaborada diseñada para contrarrestar la prensa negativa y destacar mis cualificaciones. Compartiría mi visión para la compañía, revelaría las propias palabras de mi abuelo sobre por qué me eligió y me presentaría como una líder capaz y segura de mí misma. Tercero, exponer el sabotaje. Daniel tenía contactos, recursos y una determinación despiadada. Usaría su red para rastrear exactamente quién filtró las historias perjudiciales a la prensa. Si Roberto o mi madre estaban detrás de ello, los expondríamos públicamente, revelando su traición al mundo. Para cuando terminamos, era casi medianoche, las luces de la ciudad centelleando debajo de nosotros, un testimonio del poder y el potencial que estaban a mi alcance. Me puse de pie, estrechando la mano de Daniel, mi corazón lleno de una mezcla de gratitud y anticipación. Gracias por esto, Daniel. No me dé las gracias todavía, dijo, sonriendo, sus ojos llenos de un brillo peligroso. Espera a que veamos sus caras cuando se den cuenta de que no eres tan fácil de eliminar. A la mañana siguiente, los titulares eran diferentes, la marea comenzaba a cambiar a mi favor, alimentada por la magistral manipulación de los medios por parte de Daniel y el apoyo inquebrantable de los inversores clave. La CEO Sofía López rompe el silencio. Entrevista exclusiva se emitirá esta noche. Las acciones de Industrias López se estabilizan a medida que los inversores muestran su apoyo. ¿Quién está realmente detrás de la campaña de difamación? Fuentes dicen que hay apuñalamiento corporativo en juego. Me senté en mi escritorio, viendo cómo cambiaba la narrativa, sintiendo que el poder volvía a mis manos, pero sabía una cosa con certeza. Esto aún no había terminado. Roberto y mi madre no iban a sentarse a ver cómo fracasaba su plan. Iban a luchar sucio, y necesitaba estar lista para su próximo movimiento. Llegó la mañana de la votación de la Junta, un día que determinaría el destino de la compañía de mi abuelo y mi futuro. Estaba de pie frente a las enormes puertas de cristal de Industrias López, mirando hacia arriba al imponente edificio que ahora me pertenecía, un monumento al legado de mi abuelo y un símbolo de la responsabilidad que ahora cargaba. Hoy se decidiría todo, o bien demostraría que el abuelo había tomado la decisión correcta, que era capaz de dirigir esta compañía hacia el futuro, o me vería obligada a salir, expulsada por aquellos que buscaban explotar su legado para su propio beneficio. Y sabía una cosa con certeza. Roberto y mi madre no jugarían limpio. La sala de juntas estaba abarrotada, todos los asientos alrededor de la larga mesa ocupados por hombres y mujeres poderosos, la mayoría de los cuales habían sido leales a mi abuelo durante décadas, sus rostros grabados con una mezcla de curiosidad, escepticismo y hostilidad apenas disimulada. A la cabeza de la mesa se sentaba el señor Olivares, el mismo miembro de la Junta que había cuestionado mi liderazgo hacía solo unos días, su expresión severa, ilegible.
Comenzaremos con una votación, anunció, su voz clara y eficiente, cortando el tenso silencio. Como muchos de ustedes saben, se han planteado preocupaciones sobre la capacidad de Sofía López para dirigir esta compañía. Varios miembros han propuesto un plan de liderazgo alternativo, que ahora discutiremos. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala, aumentando la tensión. Entonces, las puertas se abrieron, y Roberto y mi madre entraron, sus rostros irradiando una confianza engreída que me envió un escalofrío de inquietud por la espalda. No me sorprendió, sabía que estaban planeando algo dramático, algo que cambiaría el equilibrio de poder a su favor. Simplemente no sabía qué era. Roberto se aclaró la garganta, dando un paso al frente, actuando como si ya estuviera a cargo, sus ojos brillando con un hambre depredadora. Damas y caballeros, comenzó, su voz suave, persuasiva, seamos honestos. Dirigir esta compañía requiere años de experiencia, y por mucho que todos respetemos a Sofía, me dirigió una sonrisa falsa y condescendiente, debemos priorizar lo que es mejor para la compañía. Lo observé caminar, una actuación ensayada diseñada para ganarse a la Junta, para convencerlos de que él era el único que podía salvar a la compañía de mi supuesta incompetencia. Tengo la experiencia, conozco la compañía, tengo una visión sólida para el futuro. Es por eso que propongo que yo asuma el cargo de CEO, mientras que Sofía permanece involucrada como una figura decorativa, la cara pública de Industrias López. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran, confiado en que había convencido a la sala. Luego, se sentó, su sonrisa engreída delatando su inquebrantable creencia en su victoria. Dejé que el silencio se prolongara por un momento, dejando que la tensión aumentara, saboreando su arrogancia. Entonces, hable con acento agudo, mi voz tranquila y controlada, cortando la atmósfera de autosatisfacción. Es curioso, Roberto, dije, mis ojos fijos en él, porque recuerdo que dijiste algo muy diferente en tus conversaciones privadas. Su rostro se crispó, un destello de inquietud cruzó sus rasgos. Disculpa, me volví hacia Daniel, que estaba sentado a mi lado, su expresión ilegible, un atisbo de sonrisa jugando en sus labios. Metió la mano en su maletín, sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa, deslizándola hacia los miembros de la Junta. En la última semana, dijo Daniel, su voz suave, autoritaria, Roberto y mi madre han estado trabajando entre bastidores para sabotear mi liderazgo. Pero no solo filtraron historias falsas a la prensa. También intentaron socavar a la propia compañía. Los miembros de la Junta abrieron la carpeta, sus ojos se abrieron con incredulidad mientras escaneaban el contenido. Dentro había correos electrónicos, mensajes de texto y transcripciones de llamadas, todos meticulosamente documentados, todos probando que Roberto había estado contactando activamente a la competencia, tratando de negociar acuerdos que debilitarían la posición de mercado de Industrias López. El rostro del señor Olivares se oscureció mientras leía la evidencia, su disgusto palpable. ¿Qué es esto?, exigió, su voz llena de furia. Prueba, dijo Daniel suavemente, de que Roberto ha estado trabajando activamente en contra de los intereses de la compañía. No quería salvar a la compañía, quería usarla para su propio beneficio. El rostro de Roberto se volvió ceniciento, su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba bajo el peso de la evidencia. Esto es indignante, balbuceó, su voz temblorosa. No pueden probar, pero sí podemos, interrumpí, mi voz tranquila, cortante. Porque también rastreamos las filtraciones a los medios. Y adivinen qué, la fuente provenía de una cuenta de correo electrónico privada registrada a nombre de Roberto. La sala de juntas estalló en murmullos, una cacofonía de incredulidad e indignación. Mi madre se levantó bruscamente, su rostro contorsionado por la furia, mirándome con odio manifiesto. Sofía, basta, espetó, su voz estridente, desesperada. Estás siendo ridícula, solo estás tratando de hacerlo quedar mal porque tienes miedo. Sonreí, una curva lenta y deliberada de mis labios que envió un escalofrío de miedo por su espalda. No tengo que hacerlo quedar mal, mamá. Lo hizo todo por sí mismo. Abrió la boca para discutir, pero el señor Olivares golpeó la mesa con la mano, silenciándola con un rugido atronador. Basta, dijo fríamente, sus ojos ardiendo de ira. Se volvió hacia Roberto, su expresión llena de disgusto. Estabas conspirando activamente contra esta compañía mientras fingías ser su salvador. Eso solo te descalifica para cualquier puesto de liderazgo. Me recliné, viendo cómo el pánico se extendía por el rostro de Roberto, como una mancha que se extendía por un lienzo prístino. Por primera vez, se dio cuenta de que había perdido, que su plan cuidadosamente construido se había desmoronado.
Es hora de votar, dijo el señor Olivares, su voz aguda y decisiva, sin admitir discusión. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa entre ellos, una ponderación de lealtades y consecuencias. Entonces, uno por uno, levantaron la mano a mi favor, un mar de gestos afirmativos que me inundaron, confirmando mi victoria. El recuento final, unánime. Fui oficialmente reconocida como la CEO legítima de Industrias López, la decisión resonando en la habitación como un trueno, sellando mi destino y solidificando mi posición. Exhalé, mi pecho sintiéndose más ligero de lo que lo había sentido en semanas, el peso de la duda y la incertidumbre finalmente desapareciendo. Se acabó, la batalla estaba ganada. La seguridad escoltó a Roberto fuera del edificio en una hora, su rostro una máscara de furia humillada, sus sueños de poder y riqueza disolviéndose en la amarga realidad de su fracaso. Mi madre lo siguió, con la cabeza en alto, pero sus ojos delatando la profundidad de su derrota, la destrucción de su mundo cuidadosamente construido. «Te arrepentirás de esto, Sofía», susurró, su voz un siseo bajo y venenoso que cortó el aire como un fragmento de hielo, un último intento de herirme, de sacudir mi confianza. No respondí, no le di la satisfacción de una reacción, porque sabía la verdad, de lo único que me arrepentía era de haber confiado en ella durante tanto tiempo, de haber creído en la ilusión de su amor y apoyo. Más tarde esa noche, Daniel se unió a mí en mi oficina, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios, sus ojos llenos de orgullo silencioso. «Lo hiciste bien, niña», dijo, su voz áspera pero cálida, una rara muestra de afecto. «Tu abuelo estaría orgulloso». Sonreí, una expresión genuina de gratitud y alivio. «Gracias, Daniel, por todo». «No lo menciones», dijo, agitando la mano con desdén. Se puso de pie, estirándose, los años pareciendo desvanecerse de su cuerpo. «Ahora ve a celebrar, te lo has ganado». 1 año después de tomar el control de la compañía, estaba de pie en un podio, dirigiéndome a un público abarrotado, los rostros ante mí un mar de ojos expectantes, ansiosos por escuchar mi historia, por comprender mi éxito. Cuando mi abuelo me eligió para dirigir Industrias López, comencé, mi voz resonando con confianza y convicción, mucha gente dudó de mí. Dijeron que era demasiado joven, demasiado inexperta, que no tenía lo que se necesita para dirigir una compañía de este tamaño. Miré la revista de negocios frente a mí, su titular en negrita un testimonio de mi viaje, de mi triunfo sobre la adversidad. Sofía López, la CEO que les demostró a todos que estaban equivocados. Pero de lo que no se dieron cuenta, continué, mi voz resonando con pasión y determinación, era que el éxito no se trata de la edad, se trata de preparación, perseverancia y la capacidad de levantarse cuando la gente espera que te caigas. La multitud estalló en aplausos, una ovación atronadora que me inundó, validando mis esfuerzos y reconociendo mis logros. Sonreí, una expresión genuina de alegría y satisfacción, porque había ganado, no solo una compañía, sino una batalla contra la duda y la negatividad. Había construido mi legado, un testimonio de la fe de mi abuelo y mi propia creencia inquebrantable en mí misma. Y mientras miraba los rostros ante mí, sabía que lo mejor estaba por venir, que el futuro de Industrias López, y mi destino,